frente al público, Señor, para que tú le temples los nervios, para que tú le des sabiduría en lo que le has mandado decir, Señor, y que lo haga con templanza, Señor, como digo, y que en nosotros también haya un filtro para lo que viene de Él y lo que viene de ti, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos podemos reunir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos. ¿Sorprendidos? Yo también. Así que, bueno, como decía Laura, es mi primera vez y tener paciencia conmigo. Si me equivoco mucho, pues no me lo tengáis en cuenta y filtrar lo que viene del Señor y lo que viene de mí. Bueno, pues me ha tocado predicar sobre el libro de Primera de Crónicas, siguiendo en la línea de predicación de cada libro de la Biblia. Y bueno, pues la verdad que agradecido al Señor por poder estar aquí y poder ser un instrumento de su palabra, ¿no? Bueno, tengo intención de decir dos partes, ¿no? Más o menos un análisis del libro y luego una segunda parte que es una pequeña reflexión o exhortación, podríamos llamarle. Bueno, aquí como veis lo he titulado Las cosas omitidas. Y es que es uno de los nombres del Primero de Crónicas. Porque el título original, bueno, casi todo lo voy a leer, perdonadme que no tenga la habilidad de... Sí. El nombre original era Los Anales, o sea, acontecimientos y sucesos de los días. Pero en la traducción griega, en la Septuaginta, la de los 70, pasó a llamarse Las cosas omitidas, hasta que la traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo, la conocida como la Vulgata, pasó a denominarlo crónicas, o más concretamente las crónicas de la historia sagrada entera. Y bueno, ya se ha dicho otras veces que, claro, antiguamente no había libros, los escribas no escribían directamente sobre un libro, sino que escribían en un rollo, en un papel que se iba enrollando. Entonces, claro, originariamente, Primera y Segunda de Crónicas eran un solo libro. Pero claro, debido a las dimensiones del libro, para mejor manejo o incluso para su almacenaje, pues pasó a ser dos libros, dos rollos separados. El autor, ¿quién es el autor? Pues el autor tradicionalmente se atribuye la obra a Esdras, el escriba. Y de hecho, Segunda de Crónicas acaba igual que empieza el libro de Esdras. O sea que eso da bastantes pistas de que probablemente sí fuera Esdras el autor. Bueno, la composición y contexto histórico. Este libro, como decía, Las cosas omitidas, refleja material que no se encuentra en Primera y Segunda de Samuel, ni en Primera y Segunda de Reyes. De hecho, según dicen los entendidos, más del 50% de material de crónicas es único. El libro de Crónicas se centra exclusivamente en los reyes de Judá y no menciona a los reyes ni a las tribus del norte por considerarlos impíos. Es como si quisiera el autor y por supuesto Dios inspirando al autor, reescribir la historia, sin mencionar nada relativo a las 10 tribus del norte. Bueno, el libro comienza con la genealogía idéntica a la que se describe en Génesis 5, del 1 al 32, desde Adán hasta Noé, y continúa con Abraham, Jacob y las 12 tribus. Todo esto en un intento de demostrar que la genealogía de los reinos del sur era la correcta y no la del norte. Y aquí hay una cosa que me llama la atención porque, claro, cuando nos ponemos a leer genealogías,
pues resulta un tanto aburrido y monótono, ¿no? Pero en medio de la genealogía está la conocida oración de Jabes, que según dice aquí, al parecer era el más ilustre de todos sus hermanos. Y la oración, bueno, es bien conocida, pero la voy a leer no obstante. Dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y mira, y le otorgó Dios lo que pidió. Esto está en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. ¿Por qué me he parado a leer esto? Porque mira, resulta que Dios escucha las oraciones y además las concede. Y he notado aquí que en medio de una oración rutinaria y monótona, Dios responde. Y me venía este pasaje del Salmo 34, el versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Podéis poner la diapositiva 2, por favor? El exilio en Babilonia. Termina el capítulo 9 con la genealogía de los que regresaron del cautiverio de Babilonia. Como sabéis, el cautiverio, que al parecer fue desde el año 586 a.C. al 538, que comenzó con la deportación del exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II, y finalizando con el edicto del rey persa Ciro en el 538. Claro, yo aquí he hecho cuentas, de 586 a 538 salen 48 años, pero sin embargo el profeta Jeremías indica que la duración del exilio fue de 70 años, por lo que algunos autores lo hacen comenzar en el año 608 o terminan en el 516, con la reconstrucción del templo. Un templo, por cierto, el segundo templo, que no tendría el mismo esplendor que el primer templo, fue bastante humilde hasta la época de Herodes. Bueno, como decía, la genealogía sí que menciona a israelitas del Reino del Norte, pero posiblemente serían muchos de los que en la división del reino, cuando 10 de las tribus se quedaron en el norte y en el reino de sur se quedaron la tribu de Judá y la de Benjamín, pues en el año 931. Muchos de ellos emigraron al sur. Y entonces esos son los israelitas que se mencionan. Porque, entre otras cosas, el reino del norte, después de la dispersión por la invasión asiria, nunca regresaron. O sea, el reino de Judá sí que regresó, pero el reino del norte nunca regresó. Por el contrario, fue repoblado por gente procedente de otras partes del imperio, ¿no? Así que la genealogía hace referencia a estos israelitas, hace referencia a sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Porque lo que quiere sobre todo Esdras es recalcar la importancia de la religión por encima de la identidad nacional israelí, ¿no? Claro, este libro es un libro que, aunque se describe la preparación para la construcción del primer templo, está escrito, sin embargo, en la época del retorno, como decía. Como ya he dicho antes, en época de Esdras. Necesitaban volver a tiempos gloriosos, de más esplendor, a tiempos como en el reinado de David y de Salomón. Y para ello era necesario recordarles la importancia de las promesas de Dios referentes a la tierra, la nación del reino davídico, los sacerdotes, los levitas, el templo y la verdadera adoración, que, como decía Jesús, viene de los judíos. Pero, sin embargo, Dios no se había olvidado de ellos en Babilonia. Y, como decía antes, 70 años después les hizo volver del cautiverio. El libro de Crónicas es bastante similar a lo relatado como decía, en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Samuel. Pero, aparte de añadir cosas que no están en los otros libros, también omite cosas.
Omite, por ejemplo, el adulterio de David, la violación de Tamar, el asesinato de Amnón y la rebelión de Absalón. Claro, al regresar del cautiverio a Babilonia, necesitaban una identidad nacional, como decía, en el que se realzara la gloria del pasado, del reino de David. Claro, no podían mencionar las cosas oscuras de su héroe nacional, David. Como decía, hasta el capítulo 21 se repiten muchos de los hechos descritos en Samuel, pero a partir del capítulo 22 se centra sobre todo en la construcción del templo, que constituiría el centro neurálgico de la identidad nacional israelí. En ese momento, el rey David ha tomado Jerusalén a los jebuseos, ha llevado el arca a Jerusalén, ha extendido sus dominios e incluso ha acabado con los últimos gigantes. Esto viene lo último, lo de los gigantes, viene en el capítulo 20, versículos del 4 al 8. Y después, justo después, viene el desgraciado episodio en el que a David se le ocurre pedir un censo de todos los hombres de 20 años para arriba que pueden portar armas. Pero bueno, David, ¿no te ha bendecido el Señor en todas estas cosas? ¿No te ha dado victoria con tus enemigos? ¿No lo ha hecho Él? ¿No lo ha hecho el Señor? ¿Cómo confías ahora en los hombres que pueden portar armas? Pues la diapositiva 3, por favor. 3, a ver, la siguiente. Esta. El rey David en batalla. El rey David era un hombre muy guerrero. El asunto, lo del censo me refiero, desagradó a Dios y mandó una peste en la que murieron muchos israelitas. Y fue allí, en la era de Ornán Jebuseo, la diapositiva anterior, por favor, algo así. Este grabado representa cómo pudo haber sido la era de Ornán Jebuseo con la ciudad vieja al fondo, supongo que algo así. Pues en la era de Ornán Jebuseo, que posiblemente era el último rey jebuseo, donde David levantó un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, invocó al Señor, y la plaga cesó. En ese mismo lugar se emplazaría el templo, pero no por David. David comenzó los preparativos, sabedor de que Dios le había dicho que él no edificaría casa a su nombre, sino a un hijo suyo. Capítulo 17, del 11 al 14. Palabras que se repiten en 22:8, que son palabras que dirige David a su hijo Salomón, pero con algo que no se había mencionado antes tampoco. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre delante de mí. Dios no quería que el centro espiritual y símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, el templo, tuviera sus cimientos escritos con sangre. Pero a continuación vienen los planes de Dios. Está en el 28, 9 y 11. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y le daré paz y reposo sobre todos los días, sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. La diapositiva 6, por favor. 7, siguiente, esta. Así más o menos debió ser el primer templo, el templo de Salomón. Pero desde luego Salomón no fue, a pesar de su gran sabiduría, que era lo que le caracterizaba, un ejemplo a seguir. Muchas gracias.
Es cierto que Dios le había dado en paz en derredor y el reino tenía paz para con sus enemigos de fuera y de dentro, lo cual era el momento propicio para la construcción del templo. Pero como decía Salomón, no era precisamente un ejemplo de buen hacer y moral. Se casó con mujeres extranjeras y adoró en sus templos. La diapositiva 5, por favor, bueno, la 5, a ver, creo que era esta. Tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Pero Dios había prometido que el reino sería confirmado eternamente y para siempre. En el 17:14 viene esto. Y lo hizo a pesar de David, y lo hizo a pesar de Salomón. En Salomón era condicional. Tengo aquí anotado en el capítulo 28, versículos 7, 9 y 10. Sí. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Y tú, Salomón, palabras de David a su hijo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. La promesa que no recaía en las personas físicas de David y Salomón tendría su cumplimiento, como sabemos, unos 400 años más tarde, en el Mesías, en Jesús. En Jesús sí que el reino sería afirmado para siempre. Bueno, sigo con el análisis del libro, terminando esta primera parte. Los capítulos 23, 24, 25 y 26 tratan sobre todo sobre la adjudicación de funciones, deberes en el templo. El capítulo 27, los aspectos civiles del reino y la distribución del ejército. El capítulo 28 trata sobre la sucesión del reino a Salomón y nuevamente una mención al motivo de no permitirle Dios a David construir el templo porque había derramado mucha sangre. El capítulo 29 trata sobre los últimos días de David y sobre la entronización de Salomón. Y otra vez omite una cosa. No menciona el intento de Adonías de apoderarse del reino, que sí figura en Primera de Reyes 1, del 5 al 19. Y ahora ya paso a la segunda parte, a la pequeña reflexión que he querido hacer. La diapositiva, la penúltima, por favor. Esa es la última, esta. Estamos de obras. Es un nuevo comienzo. El pueblo desobediente al Señor ha regresado de su cautiverio después de pasar 70 años en Babilonia. Desean volver a estar a cuentas con Dios y volver al esplendor espiritual de Jerusalén y del templo, porque el esplendor nacional no iba a regresar nunca. Aunque consiguieron mantener una cierta identidad, una semiautonomía, hasta el final del Imperio Persa en el 332. Este nuevo comienzo también es, de alguna manera, un llamado para nosotros mismos a volver a empezar. Si pensamos que el destierro del reino de Judá y anteriormente de Israel era merecido por haber desobedecido a Dios, bueno, estáis en lo cierto, era merecido. Pero
quizás no nos estamos mirando a nosotros mismos. Quizá hemos cauterizado nuestras conciencias y nos hemos acostumbrado a hacer o aceptar ciertas cosas que ya no nos parecen tan pecado. O simplemente nos justificamos. Pensamos que podemos arreglarlo a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Mira, igual que hizo David con lo del censo, ¿no? Hombres que portaban armas de 20 años para arriba. Y dice que había 800.000, entre 800.000 y 1.000.000 de Israel y 450.000 de Judá. ¿Pero qué es eso frente al Señor Todopoderoso, verdad? Pues eso lo quería hacer David en sus fuerzas. Quizás eres tibio, de esos que piensan, voy al culto, hago mis oraciones, levanto las manos, me emociono en la alabanza. Pero el resto de la semana, yo soy como uno más del mundo, que no hay que ser un radical, hombre. Pero Dios dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Y también dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15. Bueno, hasta aquí todavía no he visto a nadie ir a por las antorchas ni a por las horcas para justiciar. Vale, voy bien, ¿no? Bueno. También puede ser que pensemos que ya nadie puede hacer nada por nosotros. Somos demasiado viejos y con pecados muy arraigados. Mira, Israel había abandonado al Señor, estuvo 70 años en el cautiverio y sin embargo Dios los trajo de vuelta. Mira, para todos los casos tengo una buena noticia para ti. El Señor, por medio del profeta Isaías, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto está, como decía, en Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18, si no lo he anotado mal. La buena noticia, decía, ¿no? Jesús es la esperanza. Él es la culminación de todas las cosas. Él es el motivo del templo, de las festividades, las fiestas de peregrinación, la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, las ofrendas de paz, los sacrificios a Yahvé. Todo se ha hecho para Cristo, porque desde el principio todas las cosas se han hecho por medio de Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 17 y 19. ¿Veis cómo se seca la boca aquí? Mira, hoy puede ser tu regreso del cautiverio.
Hoy puede ser tu día de salvación. No seas como los israelitas que fueron llevados al destierro por su desobediencia. Como David, que puso su confianza en el número de hombres que podían portar armas. Tibio, como Salomón, que fue diplomático con sus esposas y por no contrariarlas, su corazón se torció. Le daba lo mismo adorar a Yahvé que adorar a los dioses de sus esposas. Total, uno más, ¿no? Por el contrario, como decía, hoy puede ser tu día de retorno del cautiverio. El día en que tu vida se reescriba, como Primera de Crónicas reescribe la historia. Dios omitirá las cosas omitidas. ¿Recordáis que decía que se titulaba Las cosas omitidas? Dios omitirá todo lo malo y añadirá cosas nuevas. Y dice el Señor en su palabra: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto está en 2 de Corintios 6:2 y en Isaías 49:8. Estamos en el tiempo de la gracia, del perdón en Cristo. Aférrate a la gracia, aférrate a Cristo. Ya está. Vale, pues muchas gracias.